al 384-85-2920. Bueno, hay una nota en el portal El Sol de Mendoza, una columna de opinión de Marcelo Torres titulada "Del no al cobre al pragmatismo, la metamorfosis política detrás de la nueva minería", que es una interesante columna para hablar sobre el tema minería. ¿Por qué me parece interesante? Porque, bueno, Mendoza ha pasado de un momento donde era un no fuerte a una situación hoy donde se está avanzando, y nosotros hemos tenido ese no fuerte. Hoy creo que estamos en un momento de transición acá en la provincia de La Rioja, aunque no hay inversiones todavía. Pero bueno, por esa razón lo hemos invitado para hablar del tema a Marcelo, que ya lo tenemos en línea. Hola Marcelo, buen día. Nicolás te está saludando. Marcelo, ¿nos escuchás? Sí, no, ¿me escuchan bien? Ahora Nicolás? sí, ahora sí. Buen día, gracias por atendernos, ¿eh? Por favor, es un gusto y un placer hablar con usted. Bueno, Marcelo, ¿cuál fue la metamorfosis de la política allí en Mendoza en el tema minería? Bueno, fue... Si me cortan la vuelta, mejor... A ver, córtale el rebote, por favor, Romero, para que no se confunda. Rebote. Ahí está, ahí te lo sacamos. Ahí está, bueno. Perfecto, muchas gracias, muchachos. Por favor. Pasaron muchos años, es decir, tenemos... ¿Me sigo escuchando, Nicolás? Bueno, sigue el rebote. Podemos resolver mejor, porque si no es imposible. Sí, te confundí, no hay problema. Ahí te lo resolvemos en un minutito. Todo a partir, en todo caso, fíjate si vamos por otra línea, ¿no? Vamos por otra línea, no hay ningún problema. El artículo plantea que 3 eras arrancan en Mendoza tras la aprobación de la DIA del PSJ Cobre Mendocino. Era del cobre en el área minera, claramente con posible primer yacimiento en producción del mineral del país, en un contexto de demanda inédito, así comienza la nota, que ha publicado Marcelo. A ver, ahora si lo tenemos como... Nicolás, ¿me escuchan bien? Sí, ¿vos ahora nos escucha mejor? Sí, los escucho bien. Bien, ahí está. Podemos dialogar. Sí, porque es muy confuso, sí. Bueno, Marcelo, a ver, contame un poquitito cómo fue esa transición en Mendoza. Bueno, el tema ha sido muy complejo por los años. Esto tenía que ver con movimientos ambientalistas y mezclados con antimineros. Acá hay que hacer una diferenciación entre ambientalistas sensatos con dudas razonables y sectores antimineros que durante mucho tiempo se opusieron a la minería metalífera, hay que decirlo, porque Mendoza tiene una base minera muy primaria, desde muchos años, histórica, como es la minería, pero el paso a la minería metalífera le ha llevado a la provincia una discusión de 20 años aproximadamente, que se han cerrado esta semana, después de muchísimo debate a lo largo de muchos años, ¿no? Es decir, todo comenzó antes del 2010, 2008, 2009, cuando apareció un proyecto en Mendoza para explotar el cobre. Se tenía alguna presunción por exploraciones que se habían hecho en varias décadas atrás, que hay un potencial de cobre importante en la provincia, porque con justa razón se cree, y ahora es científicamente comprobado, que parte de la veta minera que tiene Chile es compartida a esta altura de la cordillera con la provincia de Mendoza. Y eso se corroboró con estudios científicos y de exploración que se hicieron durante mucho tiempo. Cuando se exploró, se llegó a la conclusión de que hay un yacimiento que es un yacimiento menor comparado con la escala que tiene San Juan, por ejemplo, que tiene 6 proyectos mineros de altísima envergadura, pero que va a llevar varios años su construcción y la inversión en ellos. Es decir, estamos hablando de proyectos que tienen 3.000, 4.000 millones de pesos potenciales de inversión, frente a uno pequeño de Mendoza de 600 millones de dólares. 10 años atrás, el proyecto ya tenía su declaración de impacto ambiental estudiada, y en la campaña electoral del 2011, una campaña electoral por la gobernación, la discusión política se centró entre minería sí, minería no, y las fuerzas políticas en su momento, tanto quien gobernaba, que era el peronismo,
y el radicalismo, que eran los que se enfrentaban en aquel momento casi expresiones políticas puras, porque después fueron frentes, decidieron sacar la declaración de impacto ambiental de la legislatura y no tratarlo por una embestida muy fuerte de sectores que decían que bueno, que iba a ser una actividad contaminante, que no se iba a utilizar un proceso de explotación y un método reñido con una ley muy restrictiva que tiene Mendoza, que es la ley 7722, muy conocida aquí en la provincia, que ha impedido el desarrollo de la minería por el uso de sustancias tóxicas, básicamente el cianuro, el ácido sulfúrico, por ejemplo, están prohibidos aquí en Mendoza. En aquel momento, 2010, 2011, el proyecto se retira y la empresa decide realizar otra declaración de impacto ambiental prácticamente en silencio, adaptada a la 7722, que es esta ley que les comento, Nicolás sí. y Eliana, y a los métodos nuevos que la tecnología logró reunir con mucha experiencia a lo largo de todo el mundo, particularmente en Australia, en Canadá y básicamente en Chile. Hasta que se conforma una nueva declaración de impacto ambiental y el gobierno de Alfredo Cornejo en el 2015 decidió revertir los años en los cuales no se había podido discutir sobre minería, y de una posición, ahí viene el título, ¿no? de esa columna de la cual ustedes están hablando, una metamorfosis. Hubo un cambio porque los radicales que en su momento se oponían a la minería entendieron que se podía llegar a aventurar en una explotación minera adaptada a una ley restrictiva, sin contaminantes con fuertes controles por parte del Estado. Lo que yo les estoy comentando en 1 minuto y medio, llevó más de 10 años de discusión en Mendoza hasta que se llegó a aprobar esta declaración de impacto ambiental con este resultado. El resultado habilita a la empresa, que es PSJ Cobre Mendocino, a iniciar la construcción del yacimiento y la explotación en aproximadamente un par de años, lo que le va a permitir a la Argentina, y particularmente a Mendoza, eso es lo que se presenta aquí en Mendoza, frente a lo que se está haciendo en San Juan, en tener el primer emprendimiento de cobre de Argentina en explotación. Argentina no explota el cobre, importa todo el cobre que se necesita en el país, teniendo reservas muy importantes, particularmente en San Juan, algo en La Rioja también, en Catamarca y por supuesto también aquí en Mendoza. Ese es el paso que ha dado la provincia, y ahora todo ha quedado en manos de la empresa y particularmente del Estado, ¿no? Por un compromiso muy, muy fuerte de no fallar con esto, de impulsar fuertes controles mineros para que todo se desarrolle sin problemas ambientales, y una empresa que está bajo la observación prácticamente de todo el mundo en la Argentina. Si esto sale bien, es un poco lo que está viendo también el gobierno de Milei, junto con el gobierno de la provincia de Mendoza, puede abrirle a la Argentina un espectro económico trascendente de cambiarle la matriz productiva a buena parte del país, empezando por Mendoza. Sí, no sí, es que, sí. les agrego algo más, Nicolás, no se asume a la minería como la salvación económica de una provincia como Mendoza, que hace 10 años que no crece, hace 15 años que no se genera un empleo privado de calidad, sino que se han perdido empleos, particularmente del sector privado en los últimos 10 años, y una matriz productiva asentada en la agricultura y en la vitivinicultura, en la metalmecánica, que ya no le está dando beneficios a la provincia, ni tampoco está satisfaciendo su necesidad de crecimiento, ¿se entiende? Sí. Es un sector más que se suma ya a una economía muy diversificada como la que tiene Mendoza, claramente. Y Marcelo, esta explicación clara del no crecimiento, porque seguramente que se habrá llegado al techo, ¿no? En las otras industrias. Pero, claro, ¿qué crees que cambió con respecto a esa postura anterior mucho más dura en contra de la minería? Aspectos como, bueno, que las otras provincias como San Juan y demás sí están creciendo, que los niveles de impacto ambiental
ambiental son menores que en otros tiempos, que ha crecido eso, que se ha entendido que no tiene el impacto ambiental que se preveía o que se tenía miedo en su momento. ¿Cuáles crees que son los factores principales que han influenciado? Yo creo que fueron dos. Básicamente creo que esto también la ciudadanía mendocina lo tiene más o menos claro en su mayoría, porque aclaro esto porque hay sectores que todavía se siguen oponiendo. Sí, Todas las noches tenemos manifestaciones en la ciudad de Mendoza, en el casco céntrico, frente a algunos medios de comunicación, incluso hostigados por grupos muy violentos, antimineros, muy menores, grupos de 30, 40 personas todas las noches. Es una reacción minoritaria, pero muy, muy bulliciosa. Lo que cambió en buena parte de la sociedad mendocina fueron dos cosas. Primero, la situación económica. La situación económica. Mendoza tiene más de 2 millones de habitantes en una provincia que en su momento fue una suerte de faro que alumbraba el oeste argentino, no solo por su calidad institucional, sino básicamente por su calidad de vida. Eso se fue perdiendo. Acá no se reniega de la vitivinicultura, que es la industria madre que tiene Mendoza, no se reniega de la agricultura, no se reniega de la economía del conocimiento, no se reniega de la metalmecánica, de las energías limpias que se fueron desarrollando ampliamente en los últimos años, sino que se vino a sumar un sector económico más, del cual no podía prescindir Mendoza ni el país. Es sumar un sector económico más, una actividad más para generar riqueza. Eso por un lado. Dicho en criollo, la misiadura, es decir, la miseria, claro, que lamentablemente se apoderó del país en los últimos años, hizo entender a la ciudadanía que no había que negarse a esta posibilidad de crecimiento, por un lado. Y lo otro, por los cambios en los modelos de explotación minera. Por ejemplo, acá se va a explotar el 80% se cree del cobre que tiene el yacimiento que está ubicado en Uspallata, a unos 100 kilómetros de Mendoza, por un sistema de flotación. Esto es muy técnico, los mineros lo entienden, es un sistema de flotación, y en Mendoza está prohibida la lixiviación. La lixiviación es otro método de producción y extracción de cobre, que sí lo permite San Juan, por ejemplo, pero no Mendoza, porque tiene más riesgos de contaminación, con sustancias que Mendoza prohíbe. Entonces, la lixiviación no se va a realizar, pero sí un sistema de flotación, con el uso de detergentes determinados, controlados, que van a permitir producir el cobre que no se puede refinar aquí en la Argentina. Hay que sacarlo, incluso por los puertos chilenos, y llevarlo a Bulgaria, llevarlo a Alemania, en algunos casos hasta China, que es donde tienen los hornos de refinación o las refinerías, porque en la Argentina no hay hornos para semejante cantidad de cobre que hay que producir en la Argentina. Cuando ingrese en producción San Juan, a lo mejor La Rioja sí valdrá la pena, pero hoy no. Claro. Dos cosas, entonces, la situación económica y después que se le pudo convencer a la mayoría de los mendocinos que esta es una actividad no solo lícita, sino que también se puede llevar adelante sin demasiado riesgo contaminante. Toda actividad económica contamina. Sí. Acá el 80% del agua escasa que tiene Mendoza se lo lleva a la agricultura y la vitivinicultura. Un 2% se va a ocupar de esa agua escasa que tiene Mendoza en la producción minera. Entonces, eso lo entendió. La gente lo ha entendido. Bueno, ahí va mi próxima pregunta. Lo avalaron, sí. Marcelo, ahí va mi próxima pregunta, que es acá ha sido un eslogan muy pero muy fuerte, el agua vale más que el oro, en el momento en el cual Famatina, Chilecito planteaba el enojo y el no a la minería acá en la provincia de La Rioja. Ustedes son una provincia con mucha agricultura, entonces quedó claro la cantidad de agua que se va a utilizar para la minería y la cantidad de agua que se utiliza para la agricultura, y que no está en riesgo la agricultura, eso. No, para nada. Se hicieron estudios serios, la política cambió, Yo creo que comienzan 3 eras en Mendoza, si ustedes me permiten decirlo brevemente. Está la era minera, que es la era del cobre, sin ninguna duda que cambia en parte, no toda, la matriz económica de la provincia.
que le va a cambiar sin ninguna duda, si el impacto va a ser muy grande en la zona de Uspallata, una localidad cordillerana ubicada a 100 kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Mendoza, y arranca una era económica distinta y una vinculada con un cambio social importante en ese sentido, y también una nueva era política, porque la política se despojó de los mitos, dejó las especulaciones de lado, de ciertos temores, y avanzó con seriedad. Ese es el punto, avanzó con seriedad. Entonces, si bien hay sectores políticos como el peronismo, que alguna vez fue muy fuerte en la provincia de Mendoza, no logró unificar sus posiciones, acá gran parte del arco político ha apoyado esto, y eso le da cierto grado de seguridad jurídica también a este proceso que arranca en Mendoza. Por eso la expectativa es importante, interesante, y hoy en Mendoza se habla de eso, ¿no? Bueno, a ver, esa es la otra cuestión. ¿Cómo está dividido en porcentajes hoy políticamente la provincia, a grandes rasgos, ¿no? ¿Cuánto tiene el radicalismo, cuánto tiene el peronismo en estos momentos en Mendoza? Bueno, acá el radicalismo que gobierna la provincia desde el 2015, sí, un radicalismo con sus socios en su momento fueron el PRO, hay otros partidos provinciales y municipales que acompañaron al radicalismo, conformaron un frente que gobierna la provincia desde el 2015 hasta esta parte. El peronismo lamentablemente fue perdiendo entidad en buena parte de la ciudadanía, se fue desvinculando, a mi modo de entender, porque se dejó llevar dentro de lo que es la interna peronista por el kirchnerismo, primero por Néstor Kirchner, después por Cristina Fernández de Kirchner, y en gran parte por la Cámpora, que al menos aquí en Mendoza no tienen asidero. Es decir, hay un peronismo que gobernó Mendoza en los años 90 que no tiene nada que ver con este peronismo que vino en las primeras décadas de este siglo. Mendoza lo interpreta así, gran parte de la ciudadanía, lo aclaro, no es toda, obviamente. Entonces la provincia está dividida entre un 65% que apoya ideas no peronistas, y un 25, un 30% que va oscilando, ¿no? Es decir, ese 25% o 30% es según cómo está el peronismo. Bueno, y el peronismo en la última elección, sí, la elección de medio término, sacó 23 puntos, frente a 53, 54 puntos, la alianza que hizo Cornejo con Milei, claro, aquí en Mendoza. Entonces, y ese más o menos la composición geográfica de lo político. ¿Por qué te lo preguntaba? Porque quiero saber, dentro de todo ese arco político, ese 65% no peronista, es el que está apoyando en estos momentos la minería, y el peronismo es el que está rechazándolo, así están más o menos divididas las aguas. Un peronismo dividido, no es todo el peronismo. Tenés razón, ahí, yo hablaba con una legisladora, claro, es cierto, que se dividió, claro, el peronismo, claro. Sí. El peronismo está dividido, hay un peronismo no K, no es anti-K, un peronismo no K, que tiene en sus manos o conduce varios municipios, ha logrado alcanzar, transformarse o convertirse en una alternativa política creíble o confiable para los mendocinos. A ver, y es necesaria, Mendoza necesita que el peronismo se vuelva a revincular con la sociedad para ponerle controles institucionales también al crecimiento de los radicales y sus socios, ¿no? Hoy junto con Milei. Esa será otra historia que va a venir para adelante para los mendocinos, pero va a haber una división seguramente entre lo que son los radicales puros y Milei para el 2027, pero esa será otra historia. Por ahora caminan juntos. Marcelo, te agradezco enormemente estos minutos para con nosotros. Bueno, ha sido un placer hablar con ustedes, nuestros queridos hermanos rijanos. Muchísimas gracias. Marcelo Torres es periodista de Mendoza, analista, columnista, que ha hecho una excelente descripción de cómo ha sido la transición de una Mendoza que se oponía a la minería con muchos reclamos a una Mendoza que hoy apuesta fuerte. Me lo ha descrito de una manera clara.